reunidos a esta hora todos ustedes para comentar un poco sobre teoría de la Constitución. Bien, el tema que les traigo el día de hoy tiene que ver con múltiples cuestiones que me parecen muy importantes. Yo creo que el tema, todo lo que está relacionado con constitución, con derecho constitucional, ahora estamos viendo, por ejemplo, en los últimos años, por lo menos en el país y con lo que está pasando actualmente, cómo se torna más importante, por ejemplo, conocer no solamente el contenido de la Constitución, sino también conocer de qué manera puede existir una garantía de que este contenido de la Constitución o la Constitución en sí misma como una institución jurídica sea realizable, ¿no? Incluso parecería que en el momento en el que nos encontramos, el título ya no, incluso ya no podría ser defensa de la Constitución, sino ahora estamos como salvemos a la Constitución. Bueno, si es que hablamos, claro está, del contenido o una parte del contenido de la Constitución que tiene que ver con los derechos sociales, básicamente, ¿no? Vemos como el día de hoy, todos los días, a cada hora, cada vez que una persona no recibe atención médica o un niño no puede acceder a la educación, vemos cómo no se está realizando la Constitución, cómo se está violando derechos que forman parte del contenido constitucional, justamente, ¿no? Entonces, hay algunas condiciones previas para entender lo que vendría a ser en sí mismo, la defensa de la Constitución, ¿no? Una primera condición tiene que ver básicamente con entender a la Constitución como una Constitución normativa y no como una mera declaración de derechos, como solía entenderse hasta mediados del siglo pasado, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Entender a la Constitución normativa, que justamente es uno de los principios constitucionales que se han ido formulando también en las últimas décadas, tiene que ver justamente con que la Constitución sea una Constitución realizable, ¿no? Y no sea una mera declaración de derechos, ¿no? En el aspecto histórico, vemos que a pesar de que existen constituciones en el mundo desde el siglo XVIII, ¿no? A partir de las revoluciones liberales, a partir de la Revolución Francesa en Europa, con la primera constitución francesa del año 1791, la constitución norteamericana, que sigue vigente, ¿cierto? Vemos cómo, pese a que existe o tenemos un desarrollo, tenemos documentos escritos denominados Constitución desde el siglo XVIII e incluso desde mucho más antes, si es que nos vamos unos siglos más atrás, cuando hablamos de la Carta Magna del año 1215, pese a que hemos tenido constituciones escritas fines del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, sin embargo, estos documentos no eran considerados documentos que tienen que ser efectivos, no eran considerados documentos realizables, no eran considerados, era considerado un documento declarativo, una declaración de derechos, pero si hablamos de constitución material, por ejemplo, el contenido de este no era realizable, ¿no? Y justamente tiene que ver con el mismo hecho que durante estos últimos siglos, antes de que surja el triunfo de la Constitución a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que predominaba básicamente era el imperio de la ley. Es decir, que la ley era, o las leyes eran las que finalmente regulaban o gestionaban el orden social en el cual se vivía durante esos periodos. Y por lo tanto la Constitución no era una Constitución normativa. Vivíamos en un Estado de Derecho distinto a lo que el día de hoy entendemos como Estado constitucional de derecho, ¿no? O sea, pese a que teníamos constituciones hace 2 siglos atrás, hace más de 2 siglos atrás, nuestro Estado o el tipo de Estado que teníamos no era un Estado constitucional en el sentido por lo menos material, ¿no? Entonces ahí hay una primera condición que habría que entender para entrar a analizar justamente el por qué
por qué tenemos que defender la Constitución, ¿no? Y bajo qué contextos habría que defender la Constitución. Por eso decía que la charla del día de hoy básicamente lo estoy dividiendo en dos grupos, porque me parece importante darle un enfoque de defensa a la Constitución desde dos perspectivas. Una perspectiva tiene que ver con la defensa de la Constitución como institución jurídica, la defensa de la Constitución como institución jurídica, y la otra parte tiene que ver con la defensa de la Constitución a través de su contenido normativo, ¿no? De esta fuerza normativa de la Constitución a la cual he hecho referencia antes, ¿no? Y tiene que ver con el contenido, lógicamente, de derechos fundamentales, de estructura y organización del Estado y de las entidades del Estado, pero también tiene que ver con otros contenidos que lo voy a ir desarrollando más adelante y que justamente ahora más que nunca están siendo considerados. Entonces me saltan algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿por qué hay que defender la Constitución? La primera pregunta que tengo es ¿por qué hay que defender la Constitución? O sea, ¿por qué la Constitución es importante? Y en esa medida existe la necesidad de su defensa hoy en día, ¿no? Y tengo algunas variables también, como por ejemplo, defender la Constitución a partir de su contenido, defender la Constitución a partir de las funciones que ésta tiene dentro del Estado, de un Estado social, de un Estado de derecho, de un Estado constitucional de derecho. Voy a empezar por esta segunda punto de vista, ¿no? El responder a la pregunta de por qué hay que defender la Constitución, y básicamente me voy a analizar o voy a detallar el contenido de la Constitución, ¿no? Ahora, nuevamente la pregunta es, en este caso, ¿cuál es el contenido de la Constitución? Responder a esta cuestión me parece que es de suma importancia, pues a partir de ella se verá justamente la necesidad que existe dentro de un Estado, en el ordenamiento jurídico, en el sistema jurídico, la necesidad o no de su protección. Vamos a ver cómo el concepto de Constitución, para ver cuál es el contenido de este, desde el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del año 1987, después de la Revolución Francesa, más o menos lo conceptualizaba de esta forma, ¿no? Decía, como definición de la Constitución, decía, toda nación que no reconozca la separación de poderes y que no incluya un catálogo de derechos no tiene una Constitución, ¿no? Es decir, si nos atenemos a la primera definición de lo que es una Constitución de la Francia del siglo XVIII, cuando empieza a surgir la Constitución y el constitucionalismo, vemos que el contenido de la Constitución básicamente se divide en dos grupos, que actualmente solemos llamarle la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, ¿cierto? La parte dogmática de la Constitución, que tiene que ver con el catálogo de derechos fundamentales que tiene la Constitución, ¿no? Un catálogo de derechos que, de acuerdo a los sistemas jurídicos en los que nos encontremos y de acuerdo a los diseños constitucionales al que nos encontremos, van a tener algunos matices, ¿no? Porque si hablamos de un catálogo de derecho, de la parte dogmática de la Constitución, vamos a incluir, por ejemplo, no solamente los derechos civiles y políticos, también vamos a incluir a los derechos sociales, ¿no? Y la garantía de estas, claro está, ¿no? Independientemente o sin perjuicio de la definición que hay del desarrollo de los derechos por generaciones, que básicamente es por un tema de orden, ¿no? Derechos de primera generación, derechos de segunda generación, e incluso derechos de tercera generación, que actualmente, por ejemplo, se les denomina los temas medioambientales, por ejemplo, ¿no? Estas constituciones bastante amplias que surgen a partir de lo que en teoría se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano de Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, una parte
del contenido de la Constitución tiene que ver con los derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos fundamentales, que no únicamente son derechos civiles y políticos o derechos sociales, sino también abarca mucho más allá de eso, ¿no? La segunda parte, que es el concepto tradicional que solíamos usar, tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, que abarca básicamente la estructura y la organización del Estado. Es decir, la parte orgánica de la Constitución incluye aquellas funciones, aquellas atribuciones y la distribución de los poderes que hay al interior de un Estado, ¿no? Los poderes clásicos, según Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero también, en el caso peruano, por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, hoy denominado Junta Nacional de Justicia, el RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, etcétera, ¿no? Es decir, todas las entidades públicas, instituciones públicas y las funciones y atribuciones que están siendo asignadas por la Constitución en la parte orgánica de la Constitución. Pero hay también una tercera parte que forma también un núcleo básico del contenido de la Constitución, que tiene que ver, o se le denomina la Constitución económica. Es algo que probablemente no estaba muy desarrollado hace algunos siglos atrás y que el día de hoy, por ejemplo, con el avance de teorías económicas, por ejemplo, teorías liberales, básicamente, liberal económico me refiero, empieza a incluirse un catálogo no de derechos, pero sí un catálogo de guías o de reglas o de disposiciones que inciden básicamente en cómo tiene que ser la economía al interior de un determinado estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano tenemos un capítulo exclusivo sobre el régimen económico de la Constitución y es el régimen o es justamente la parte que está más criticado, cuestionada hoy en día, ¿no? Hace poco se ha estado cuestionando mucho en el Perú esta parte, en el sentido que muchos decían que la parte económica de la Constitución, al fundamentarse y al disponer que existe libre iniciativa privada, libre mercado, por lo tanto no permite un control o una regulación de los precios de los medicamentos o de productos básicos, ¿no? Cosa que por lo menos particularmente me parece que no es así, porque la Constitución es interpretable, la Constitución es una norma abierta que tiene que incluso interpretarse de conformidad o sistemáticamente con otros principios y otros valores que hay al interior de esta. Por ejemplo, justamente los que están en la parte dogmática de la Constitución, que es el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, si miramos solo una cosa, un solo plano, la interpretación va a ser una interpretación sesgada de la Constitución. Entonces, les decía, tenemos entonces que el contenido de la Constitución, de muchas constituciones en diversos países, incluyendo la nuestra, abarca básicamente esas tres partes, ¿no? Parte dogmática de la Constitución, con el catálogo de derechos fundamentales, derechos civiles, políticos y derechos sociales, y otros derechos que puedan desprenderse de estas, la parte orgánica de la Constitución, que alcanza la estructura, el funcionamiento, la atribución y funciones de los órganos del Estado, de los poderes del Estado, y la parte económica de la Constitución, también llamada Constitución económica, que me parece muy importante. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Porque la Constitución es importante en la medida en que justamente estas tres partes que se incluyen dentro de un documento como este, ya desde hace un siglo atrás se ha venido teorizando acerca de, que la Constitución básicamente viene a ser el pilar que se encuentra en la parte suprema o la Constitución vendría a ser
la estructura sobre la cual se asienta el ordenamiento jurídico, o como quieran ustedes denominar el conjunto de normas jurídicas que fundamentan la vida de una nación, o la norma que da la regularidad del sistema jurídico, que es como lo suele enfocar Hans Kelsen, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros, para establecer un orden, como también lo solía señalar Kelsen en sus trabajos, requerimos de un orden dentro del sistema jurídico, y para tener un orden necesitamos un documento primigenio, previo, que dé origen o sobre el cual puedan desarrollarse el resto de disposiciones o de normas jurídicas. Por lo tanto, a ese documento le hemos puesto el nombre de Constitución. Y este documento, siendo el documento más importante, documento jurídico más importante de una nación, incluye estas tres partes que les acabo de mencionar. Como primera cuestión es esto, ¿no? Segundo, que pese a que tenemos este contenido constitucional de derechos fundamentales, de estructura y organización del Estado y de constitución económica, pese a que tenemos esto, muchas veces hay un problema en torno a la interpretación de las disposiciones constitucionales, porque sabemos también que la Constitución, básicamente en su parte dogmática, está llena de principios. La Constitución no solamente son reglas, ¿no? Hay reglas, claro está, pero también encontramos muchos principios al interior de la Constitución, básicamente en la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las libertades, si hablamos de la dignidad de la persona humana, etc. Y surge un problema de la indeterminación del derecho, aunque ya entramos aquí a un tema de interpretación constitucional sobre el cual no voy a profundizar en la medida en que entiendo que ya lo hizo el profesor Juan Manuel Sosa, me parece, la semana pasada. Pero sí quiero hacer énfasis en lo que acabo de mencionar un poco antes, ¿no? Que la parte dogmática de la Constitución, si bien es cierto, está llena de principios, aunque también reglas, sobre estos surgen desacuerdos en el contenido constitucional, ¿no? Y a partir de esto surge también problemas como sobre quién tiene la última palabra para determinar lo que es el derecho, y en particular sobre lo que significa una disposición de derecho constitucional, ¿no? Sobre todo en temas polémicos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, vientre subrogado, etcétera, ¿no? O incluso en materia de políticas públicas, como lo vamos a ver luego. Esta es la primera parte entonces de la exposición. La segunda parte tiene que ver con responder a la siguiente pregunta, que me parece también bastante importante. Una vez que ya hemos visto ya cuál es el contenido de la Constitución y cuáles son algunos problemas que surgen en torno al contenido de la Constitución y los desacuerdos que puedan haber, que siempre son válidos, ¿no? Surge la pregunta, ¿de qué forma se protege la Constitución? ¿De qué forma se puede en general proteger la Constitución? Ya estoy haciendo alusión a la protección de la Constitución como institución jurídica, ya no particularmente viendo cada contenido constitucional, sino la Constitución como una institución jurídica. Hay un libro que me parece bastante importante sobre este tema, entre otros, que es el de Ignacio de Otto, que justamente nos da una suerte de orden sobre de qué forma uno puede proteger la Constitución, aunque en realidad lo podemos sacar de cualquier otro trabajo o de la misma Constitución a partir de algunas disposiciones, ¿no? Según Ignacio de Otto, por ejemplo, en este libro que se llama Defensa de la Constitución y Partidos Políticos, que ya les voy a comentar también con ocasión de qué hecho escribe este libro o a qué da origen este libro posteriormente, tiene que ver con, según Ignacio de Otto, por ejemplo, hay dos tipos de protección. Una primera protección que vendría a ser la protección o la defensa de la Constitución desde arriba,
y la segunda tiene que ver con una defensa de la Constitución desde abajo. ¿Qué significa esto? La primera de ellas, si es que hablamos de la protección desde arriba, tiene que ver con elementos que se encuentran dentro de la misma Constitución y que no dependen en última instancia de factores externos para defenderse ella misma, para protegerse ella misma. Por ejemplo, dentro de esta protección o defensa tenemos dos clases. La primera de ellas tiene que ver con la rigidez constitucional, ¿no? Es decir, eh, la Constitución es un cuerpo normativo que tiende a ser permanente en el tiempo, ¿cierto? O sea, uno de los objetivos de toda Constitución es permanecer en el tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es una Constitución que está vigente hace más de 200 años, no es una Constitución que tiene varias enmiendas, pero la parte medular, los primeros principios que se incluyeron luego de la independencia de los Estados Unidos y después de la Declaración de Derechos de algunos, bueno, de los pueblos en Estados Unidos, la de Virginia, después de los distintos debates que se dieron en los Estados Unidos, federalista, entonces, lo que sale después de esto, que es la primera constitución norteamericana, que es la que se mantiene vigente ahora mismo, ¿no? Entonces, el objeto de toda constitución es mantenerse en el tiempo, ¿no? Incluso a partir no solamente de las teorías que pueden haberse afirmado a raíz de lo que se señala en el federalista, sino también, por ejemplo, a partir de otras teorías, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo vendría a ser la teoría del precompromiso, me parece que es de Elster, que él, por ejemplo, lo transmite de este modo, ¿no? Dice, la sociedad, las sociedades en general tienen momentos sosegados, tienen momentos que son más razonables, y en esos momentos de razonabilidad, donde se pueda generar pactos entre diversos partidos políticos, instituciones, organizaciones, es que se establecen una serie de compromisos que tienen una vocación de permanencia que se extiende hacia el futuro, ¿no? Se extiende hacia el futuro y limitan lo que esa sociedad puede decidir posteriormente en tiempos de turbulencia. Es decir, nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años, 15 años, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si es que puede llegar un gobierno autoritario que quiera cambiar la constitución o alguna entidad política que pretenda hacerlo retrocediendo, por ejemplo, en el avance sobre derechos fundamentales que podemos haber afirmado en la actual constitución, ¿no? Porque hay un principio básico también que es el principio de la progresividad de los derechos humanos, digo, porque es un principio que ha sido recogida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero también es un principio válido y aplicable a todas las constituciones. Entonces, siendo el objeto de todas las constituciones el mantenerse en el tiempo, la misma constitución establece algunos mecanismos para lograr este objetivo, que es el tema de la rigidez constitucional, ¿no? Hacer más rígida las reformas que pueden haber sobre disposiciones constitucionales o incluso sobre una reforma total de la Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución hay una disposición, me parece que es el artículo 206, la que establece cuál es la forma de reforma constitucional, ¿no? Y hay dos formas, básicamente, ¿no? La primera es con una votación a través del Congreso de la República y luego nos vamos a un referéndum para que sea la sociedad quien ratifique o no los cambios que pueden haber en la Constitución, y la segunda modalidad es cuando se aprueba la reforma a través de dos legislaturas ordinarias con una cantidad de votos cualificada, ¿no? Me parece que es 2/3 del número legal de congresistas. Pero fíjense
que el modo de reforma constitucional que dispone este artículo 206 es distinta que la reforma de leyes, que, que también las hay y que es lo que vemos, bueno, ahora no mucho, pero sí vemos, por ejemplo, que el Congreso de la República tiene todas las facultades para derogar, reformar, modificar leyes en general, ¿cierto? No son dos categorías distintas, ¿no? Y cuando hablamos entonces de rigidez constitucional, el otro extremo vendría a ser una constitución flexible, es decir, que pueda reformarse fácilmente, pero que yo en realidad por lo menos en países donde justamente pretenden mantener su constitución, no lo veo de esta forma, ¿no? Regulado de este modo, ¿no? Es básicamente lo que tenemos, por ejemplo, en el Perú, con el tema de la rigidez constitucional. Entonces la constitución se protege a sí misma estableciendo una disposición de reforma constitucional que hace más difícil que esta reforma sea posible. No imposible, solamente difícil y lógicamente con algún diseño constitucional donde se incluya participación popular o donde se incluya un sistema de mayorías, ¿no? Como es en el caso del Congreso. Esta es una primera concepción acerca de la protección o la defensa constitucional desde arriba. La segunda tiene que ver con la ilegalización y disolución de partidos políticos según Ignacio de Otto, y tiene que ver con el sistema democrático. Es decir, las constituciones, nuestras constituciones, también incorporan a la democracia como una de las instituciones políticas o como un sistema político sobre el cual se debe asentar nuestro ordenamiento jurídico, la sociedad en general y el Estado, ¿no? Porque decimos que estamos en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Social y democrático de derecho. Entonces, una parte también de la Constitución, una parte de la Constitución es afirmar la democracia, es vivir en democracia. Y la democracia, tal como la entendemos hoy en día, ya no incluye únicamente conceptos como el sufragio, el sistema de representación, las mayorías, ¿no? Ahora actualmente me parece que la definición de democracia va mucho más allá de eso, ¿no? Incluye el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, incluye el respeto y la garantía de los derechos de las minorías, ¿no? Ya no solamente son las mayorías, sino también es con inclusión de las minorías. Y digo esto porque en países europeos, como incluso en el Perú, con algún hecho que ocurrió hace algunos años, ¿no? Han existido, en España, por ejemplo, grupos sobre los que se ha afirmado que han tratado de destruir el sistema democrático dentro del Estado, incluso utilizando las mismas herramientas que el sistema te otorga, ¿no? Destruir el sistema democrático. Por eso es que una forma de defender la Constitución y una parte de esta que es el sistema democrático es la ilegalización y disolución de los partidos políticos. Nuestra Constitución, la de 1993, no tiene una disposición, una cláusula que proscribe directamente esto. Sí lo tenemos a través de una ley, me parece que es la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Y a propósito de esto, en el Perú, por ejemplo, surgió todo un tema cuando se pretendió legalizar al partido Movadef, me parece que fue en el año 2010, 2011, cuando estos pedían incorporarse como partido político a la sociedad, ¿no? Y surgió todo un tema porque finalmente no es que haya sido rechazado, tengo entendido que ellos presentaron, Movadef presentó su solicitud de inscripción al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones para conseguir su inscripción como partido político, y debido al caos que generó en ese entonces, porque salió en los medios de comunicación, decían cómo es posible, Movadef es el ala partidario de Sendero Luminoso y por lo tanto no hay que permitirle la inscripción. Ellos, en primera instancia, entiendo que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones rechazó su inscripción, ellos apelaron y cuando estaba en plena discusión en los medios de comunicación, ellos se desistieron de su recurso de apelación y por lo tanto el recurso nunca llegó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y mucho menos
al Pleno del Tribunal Constitucional, quien de repente pudo haber definido si la inscripción de un partido como este, o la prescripción de un partido político como este, violaba algún otro derecho o algún principio constitucional. No fue así, pero sí hubieron casos como estos, donde hubo mucha discusión en España, en Turquía, en Alemania. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, proscribieron la existencia del Partido Comunista del Perú, del Partido Nacional Socialista de Alemania. En Italia hay una cláusula explícita en la Constitución italiana que dice se proscribe al partido político, partido fascista, no, exactamente el nombre no recuerdo, italiano, ¿no? Fíjense que hay una disposición que proscribe directamente la existencia de ciertos partidos políticos. ¿Por qué ocurre esto? Se proscribe, se ilegaliza o se disuelve partidos políticos, en este caso, porque el fin de esto, entiendo yo, según toda la discusión que hubo en Europa, tiene que ver con la idea de democracia militante, es decir, hay que ser militantes de la democracia, una constitución que es militante de la democracia, que por cierto, Alemania es una de estas. Alemania tiene una cláusula, una disposición que dice proteger la democracia, ¿no? Proteger la democracia, y al proteger la democracia hay que proscribir a cualquier partido o cualquier organización que pretenda socavar la democracia, aunque quiera o pretenda utilizar las herramientas del sistema democrático para socavarlo, ¿no? Porque cuando estos partidos políticos pretenden legalizarse, pretenden ir a elecciones conjuntamente con un partido de derecha, con un partido conservador, uno liberal, lógicamente lo que pretende en primera instancia es reinsertarse en el sistema jurídico, reinsertarse en la sociedad, pero la lógica, muchas veces la lógica es, no, ellos quieren hacer esto para socavar el sistema democrático, para socavar el Estado constitucional de derecho y destruir, por lo tanto, no solamente la democracia, sino también la Constitución. Entonces, hay constituciones en el mundo, como la alemana y la italiana, que sí proscriben directamente la ilegalización o la disolución de partidos políticos. En el Perú no existe una disposición como tal, solamente lo hay en la ley de elecciones generales, pero sí ha habido discusión sobre esto, hay leyes y bueno, no tenemos todavía un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre un tema como este. Entiendo que que hay partidos que incluso me parece también que hace unos años vi uno que seguía Sánchez Cerro, me parece, tenía su blog, tenía su Facebook y tenía todo, y eran personas que destacaban la raza cobriza, así le llamaban, para, para defender lo que ellos pensaban que era correcto, ¿no? Y muchas veces caían en un tema de un exceso de nacionalismo, quizás. Entonces, esta es una segunda forma de cómo la Constitución también pretende conservarse o mantenerse en el tiempo o dentro, como una institución dentro de la sociedad, dentro del Estado, ¿no? A través de la idea de democracia militante y a través de la idea de la ilegalización y disolución de partidos políticos. Y la segunda forma que hay de defensa constitucional proviene desde abajo, según Ignacio de Otto, proviene desde abajo. La primera de ellas tendría que ver con el derecho a la insurgencia. El derecho a la insurgencia, ¿no? ¿Qué es el derecho a la insurgencia? ¿No? La idea que hay del derecho a la insurgencia, que nace justamente a partir de la Revolución Francesa y a partir de estas revoluciones liberales que hubieron hace más de 200 años, era que si hay un gobierno que es un gobierno déspota, un gobierno absolutista, ¿cierto? Por eso es que hago referencia a Francia, porque estábamos en ese entonces en una monarquía, ¿no? Era una monarquía y pasa a ser una república. Y para defender la república en Francia, una de las primeras disposiciones que se incorporan es justamente el derecho a la insurgencia, que en nuestro país también lo recoge en el artículo 46. ¿No? El artículo 46 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la insurgencia, es decir,
Si vemos que existe un gobierno que quiere cooptar todos los poderes del Estado, quiere terminar con el sistema democrático, quiere terminar con los derechos fundamentales, tenemos el derecho a rebelarnos, tenemos el derecho a insurgir, ¿no? Como forma de protección, desde abajo, porque quienes hacen eso somos la sociedad, son las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, los ciudadanos, las personas, ¿no? Si bien es cierto, es una disposición constitucional que la mantenemos en nuestra Constitución, sin embargo, la defensa propiamente viene desde abajo. Defender la Constitución, defender el sistema democrático, defender los derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Y la otra forma de defensa de la Constitución tiene que ver con las garantías constitucionales, ¿no? Tiene que ver con de qué manera hago efectivo el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, que están en la Constitución o de las funciones y atribuciones que están establecidas en la Constitución. Es decir, tenemos, por ejemplo, en teoría, desde el caso Marbury versus Madison, ¿cierto?, del año 1803, donde el juez Marshall, en este famoso caso, el juez Marshall decide que los tribunales, en este caso la Corte Suprema, tiene la competencia para asumir un control, un tipo de control sobre la Constitución, que luego da origen al control difuso, ¿no? Donde el juez o un tribunal, perdón, puede inaplicar una disposición que no se encuentra de acuerdo con la Constitución, inaplicarla al caso concreto y por lo tanto eleva la categoría de la Constitución, lo eleva porque lo está elevando a una norma superior, una norma suprema, ¿no? Pasando ya por el legado que nos ha transmitido Kelsen en la garantía jurisdiccional de la Constitución, cuando manifiesta la creación de tribunales constitucionales para controlar la constitucionalidad de las leyes, ¿cierto? Ya no una inaplicación concreta, sino una invalidez de una norma infraconstitucional y nuevamente se eleva el rango de la Constitución a norma suprema, ¿no? Partiendo de estos tipos de control que dan origen a los dos modelos básicos de jurisdicción constitucional que tenemos, que es el modelo difuso y el modelo concentrado, ¿cierto? Se establecen algunas formas de garantías que pretenden proteger y defender la Constitución, entendida como Constitución, pero también de su contenido, ¿no? Y en este caso, sea de la parte dogmática o la parte orgánica, o incluso del régimen económico de la Constitución, porque también existen demandas de amparo que se interponen en favor de la libre empresa o la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de garantías constitucionales, estamos hablando de los procesos constitucionales que tenemos hoy en día establecidos en el artículo 200 de nuestra Constitución, clásicos habeas corpus, proceso de amparo, en el Perú tenemos el habeas data, el proceso de cumplimiento, para hacer cumplir la protección de derechos fundamentales, pero también tenemos garantías o procesos que protegen la jerarquía suprema de la Constitución, que viene a ser el control de constitucionalidad como el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular o incluso el proteger la parte orgánica de la Constitución que tiene que ver con las funciones y las competencias asignadas a cada uno de los poderes del Estado o a cada uno de los órganos del Estado, ¿no? Sea de manera centralizada o descentralizada, ¿no? Que viene básicamente por añadidura por el proceso competencial. Perdón. Entonces, fíjense que este otro tipo de protección que también depende en mucha medida de quienes nos encontramos legitimados para interponer estos tipos de procesos, ¿no? Porque está bien, la Constitución establece qué garantías tenemos al interior del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Que son todas las que encontramos en el artículo 200, por ejemplo, ¿no? Reguladas o desarrolladas por otras normas como Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, pero finalmente quienes hacen o hacemos uso de cada una de esas garantías, al ver que un derecho está inoperativo o no realizable,
somos nosotros, ¿no? Hay una condición desde afuera para el uso de estas garantías constitucionales. Entonces, estos son estos dos tipos de protección o de defensa de la Constitución que hay desde abajo, a través del derecho de la insurgencia y a través de las garantías constitucionales. Luego surge otro tema que tiene que ver con la pregunta sobre quién debe defender la Constitución. ¿Quién debe defender la Constitución? Y aquí ya nos remontamos un poco también hace casi un siglo atrás, desde el debate acerca de quién debe ser el guardián de la Constitución entre Kelsen y Smith, ¿cierto? Esto que ya de repente lo hemos escuchado también en algunas clases y que considero que todo constitucionalista o persona que se interese en derecho constitucional debe conocerlo, ¿no? Es el clásico debate entre Hans Kelsen y Smith. Hay un trabajo del profesor Rafael de Cis, que creo que es el que también incluí en el material que se ha colgado en el Google Drive, donde analiza justamente este debate, entre otros, porque hay muchos trabajos, ¿no? Y él, por ejemplo, señala algo así, dice, el debate que hay entre Kelsen y Smith se trata, en todo caso, de una polémica que tampoco puede entenderse como una polémica definitivamente resuelta, a pesar de que la tendencia de los llamados estados constitucionales contemporáneos parezca estar del lado de Kelsen, ¿no? Porque estamos frente a dos posturas, ¿no? Una postura normativista, la de Kelsen, y una postura decisionista, la de Smith, ¿no? Y digo esto porque no puede entenderse como definitivamente resuelta, porque en los estados constitucionales que tenemos actualmente cuando se presentan situaciones de crisis o de conflictos constitucionales, vuelven a aparecer posiciones que pretenden recuperar en algunas instancias a Smith, por ejemplo, ¿no? Es decir, de darle un enfoque político predominante a quien, en este caso, debe defender la Constitución, o finalmente quién tiene la última palabra para definir temas importantes dentro de una sociedad. En este caso, la controversia surge cuando Kelsen publica su obra en 1928, publica la garantía jurisdiccional de la Constitución, perdón. En este propone la creación de tribunales especializados, como sabemos, que controlen los actos del Parlamento. En el año 1931, Smith publica su obra El guardián de la Constitución, ¿no? Como una respuesta a Hans Kelsen. Su tesis central recae básicamente en la necesidad de que la tutela de las normas constitucionales, fueran de carácter político. La protección de las normas fuera una protección política. Y que recaiga básicamente en la cabeza del presidente del Reich, ¿no? En ese contexto, en el contexto en el cual se vivía en ese entonces, ¿no? Estamos en el periodo de entreguerras de Europa. Entonces decía Smith que la tutela de las normas tiene que ser de carácter político, debe recaer en el presidente del Reich, con apoyo de las facultades extraordinarias que en ese entonces se le otorgaba el artículo 48 de la Constitución de Weimar. Sin perjuicio, claro está, de que su tesis obedece básicamente, como les decía, al contexto en el cual se vivía en ese entonces, ¿no? Es decir, establecer bases doctrinales para defender el poder del Reich en la Alemania de entreguerra, ¿no? Ya que creía que otorgar ese poder a un tribunal ordinario o especializado implicaba un tema de judicialización de la política o una politización de la justicia. Kelsen responde a este trabajo de Smith el mismo año, con otro trabajo titulado, muy parecido, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? En este consideraba que la postura de Smith estaba ideologizada, que era una postura ideologizada, e insistía en su postura de que sea un tribunal de justicia el que debía proteger la Constitución
y colocaba al Tribunal Constitucional creado y promovido por él en Viena, ¿recuerdan? El primer Tribunal Constitucional de Viena, siempre y cuando, según Kelsen, se limite a ser un legislador negativo, no un legislador positivo. Aunque los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad para Kelsen debían ser erga omnes, es decir, para todos, con efectos para todos. Entonces, la pregunta sobre la garantía de la Constitución, la pregunta de la garantía de la Constitución tendría a estar dada como la siguiente, ¿no? ¿Quién debe garantizar la Constitución? ¿Es una función política o es una función jurídica? Y por eso tenemos ahí en unos cuadritos, los cuadritos de las diapositivas, donde se ha hecho una diferenciación entre el normativismo de Kelsen y el decisionismo de Smith, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una gran diferencia porque son dos posturas totalmente contrarias, son dos posturas totalmente contradictorias, en el cual Kelsen, a partir del normativismo, tiene una concepción del derecho como un instrumento, como aquel instrumento de organización y control de la fuerza, ¿no? Es decir, para Kelsen el Estado es casi el ordenamiento jurídico. En cambio, para Smith, el derecho para Smith es producto de la decisión de quien detenta el poder político, ¿no? Tratando de afirmar justamente el poderío del rey de ese entonces, ¿no? Es decir, el derecho es la voluntad política de quien decide en ese entonces, ¿no? Por eso es decisionismo. O sea, para Kelsen la norma viene a ser el aspecto fundamental, mientras que para Smith lo político viene a ser lo fundamental. Si hablamos de manera más particular, ya habíamos hecho alusión a lo que entendían ellos por el derecho. Si hacemos referencia a lo que entienden por la Constitución, resulta más claro, ¿no? Porque para Kelsen la Constitución va a ser una fuente positiva de todas las normas del sistema jurídico. Es decir, para Kelsen, como les comentaba al inicio, para Kelsen debe haber un orden, ¿no? Debe haber un orden donde en la cabeza tiene que estar una norma suprema que sea la autoridad y que dé origen a la siguiente, y esta a la siguiente, y esta a la siguiente, ¿no? Esa es la idea de regularidad del sistema jurídico, del cual habla Kelsen en los trabajos que ha tenido para fundamentar quién debe ser el defensor de la Constitución. Mientras que para Smith la Constitución es la decisión. La Constitución es una decisión sobre la especie y forma de la unidad política del pueblo. Quien la toma es quien tiene el poder político al interior de un Estado, ¿no? Y por lo tanto, claro está, para Kelsen, quien debe defender la Constitución es un tribunal especializado, ¿cierto? Un tribunal especializado que en ese entonces le denominaron Tribunal Constitucional, el primero que fue el de Viena, y para Smith, quien debe ser defensor de la Constitución es un órgano político, ¿no? No hace mucha referencia al Parlamento, porque él más está pensando en quien tiene el poder político, tiene la cabeza de un Estado. En ese entonces en Alemania es el rey. Por lo tanto, hace una defensa del empoderamiento del órgano político y Kelsen del empoderamiento, en este caso, de los tribunales para defender la Constitución. En la actualidad, yo creo que el debate no está terminado porque justamente considero que el debate sobre quién es el defensor de la Constitución se ha trasladado al otro problema de quién tiene la última palabra en la Constitución. Es decir, actualmente, bueno, sabemos que todos podemos interpretar la Constitución en principio. O sea, si vamos a Zagrebelsky sobre derecho dúctil, sobre quién debe interpretar la Constitución, este trabajo, justamente quiénes deben interpretar la Constitución, digo, todos somos
actores de interpretación constitucional, cualquier persona, los órganos políticos, los tribunales, todos interpretamos de la Constitución, pero también surge el tema de los desacuerdos que hay justamente en torno a conflictos que van surgiendo a raíz de la necesidad quizás de mayor reconocimiento de derechos, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos en tema de derechos civiles y políticos, por ejemplo, estamos frente a una ola en muchos países de reconocimiento de derechos, como por ejemplo matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, el vientre de alquiler, como les mencionaba al inicio de la exposición, ¿no? Que finalmente algunos pueden reconducirse, pueden tener origen en disposiciones básicas de la Constitución, como por ejemplo derecho a la igualdad, derecho a la igualdad, la no discriminación, dignidad de la persona humana, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, esos derechos que ahora tratan de ser reconocidos, porque en el Perú, por ejemplo, todavía no está reconocido, sabemos, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahorita todavía está pendiente el caso de Óscar Ugarteche ante el Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de su matrimonio en México, ¿no? Del economista Óscar Ugarteche. Pues fíjense cómo, y no se ponen justamente, no se publica todavía o no sabemos cuál es la decisión del Tribunal Constitucional en un caso como este, porque hay un desacuerdo al interior del tribunal, ¿no? Son 7 magistrados que no se ponen de acuerdo todavía, están viendo, definitivamente alguna mayoría va a ganar, pero están viendo finalmente quién va a tener razón sobre el significado de la Constitución si hablamos de matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces surgen estos desacuerdos, ¿no? Surgen estos desacuerdos en torno a temas muy polémicos como estos, pero también surgen desacuerdos en temas no tan polémicos, más claros en cuanto a la definición de derecho, pero sí en cuanto a lo que podría ser más técnico, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, cuando los tribunales intervienen en temas de políticas públicas, políticas nacionales, ¿no? Porque hay sentencias, por ejemplo, como la sentencia de la quechohablante, que el Tribunal Constitucional en el Perú emitió hace un par de años, me parece, el año pasado, hace un par de años, donde reconoce un derecho, no reconoce, bueno, protege un derecho que está en la Constitución, que es la identidad cultural, y establece una serie de órdenes dirigidas al Estado, para que a través de políticas públicas asegure la realización de este derecho. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, muchos señalan, entre otras causas, que no tiene esa competencia porque no es un órgano técnico que sepa de qué manera es el funcionamiento de una política pública, cuánto puede ser realizable una política pública como esta, ¿cierto? Aparte de otros temas que surgen actualmente en teoría y que se sigue discutiendo mucho, que por ejemplo tiene que ver con que los tribunales, es decir, ¿quién tiene la última palabra en defender derechos, por ejemplo, que resultan siendo polémicos o en políticas públicas o políticas nacionales? ¿Quién tiene si son los tribunales o son, por otro lado, si son, por otro lado, las instituciones políticas, las entidades políticas, o incluso para definir lo que significa este derecho dentro de un caso concreto, para definirla, por ejemplo, tomar en consideración el resultado que hay entre diálogo o la deliberación con organizaciones políticas, con la sociedad civil, con sociedades civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente está surgiendo toda esta disyuntiva, ¿no? Ayer justamente escuchábamos una exposición del profesor Sosa sobre constitucionalismo dialógico, que es uno de los constitucionalismos que se está implementando y se está teorizando mucho en los últimos años, ¿no? También escuché la exposición del profesor Mark Tachner, la página esta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, sobre constitucionalismo progresista y constitucionalismo popular, también me parece bastante importante. También hablaba justamente de quién finalmente tiene la última palabra, quién realiza o trata de hacer realizable el contenido de la Constitución, ¿no? Si son los tribunales, a través de lo que actualmente denominamos activismo judicial,
o son las instituciones políticas con apoyo y también con inclusión de organizaciones sociales, los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un gran debate actualmente, también desde ya algunos años atrás, con el tema de la democracia, ¿no? Porque hay un autor que es Alexander Dickel, que es, por ejemplo, el que teoriza mucho sobre la democracia contramayoritaria, es decir, cómo es que los tribunales, porque no está de acuerdo en que los tribunales, dice, los tribunales no pueden tomar este tipo de decisiones políticas porque es un asunto que corresponde a las entidades políticas, porque las entidades políticas son entidades como el Parlamento, por ejemplo, son entidades que han sido elegidas democráticamente por sufragio, por ejemplo, en el caso peruano, por sufragio universal, ¿no? Es decir, una mayoría hemos votado para elegir a nuestros representantes, y nuestros representantes deciden por nosotros, pero nosotros no hay un sufragio universal que haya elegido a un determinado tribunal, que es el tribunal que va a definir en qué consiste o qué significa un determinado derecho, para un caso concreto o para un tema polémico como los que hemos estado señalando, ¿no? Y por lo tanto, señala que los tribunales están yendo en contra de lo que él podría entender como democracia, ¿no? Porque los tribunales no tienen un origen democrático, ¿no? Porque no han sido elegidos, ¿no? Si bien es cierto, son elegidos por el Parlamento en nuestro caso, en otros sistemas jurídicos la forma de elección de los tribunales es distinto, pero no tienen ese origen propiamente de mayorías democráticas. Por lo tanto, hay un problema de democracia contramayoritaria. Entonces, se siguen dando estas discusiones, estos debates acerca de quién tiene la última palabra, quién debe proteger, quién debe definir lo que significa un principio constitucional, un valor que se encuentra en la Constitución, ¿cierto? Incluso quién debe definir los límites que hay dentro de la Constitución, porque también le mencionaba que un factor importante, una condición importante de la Constitución es que una función de la Constitución es establecer límites también. O sea, no solamente reconoce derechos, establece la organización y estructura del Estado, sino también el contenido constitucional sirve para establecer determinados límites, ¿no? Y esos límites eh, para regular una adecuada convivencia, para regular adecuadamente los derechos que ella misma reconoce, etc., ¿no? Entonces me parece bastante importante este tema en realidad. Actualmente me parece aún más importante si es que hablamos de la primera etapa de contenido de la Constitución, porque vemos, hay mucha gente que se está desilusionando de lo que está pasando actualmente, porque, por ejemplo, ahora más que nunca vemos cómo es posible que las constituciones no son realizables, que nuestra constitución no se realiza, que el catálogo de derechos sociales que tiene nuestra constitución no se realiza, el que exista solamente una persona que muera porque no tuvo acceso a un sistema de ventilación mecánica por tener COVID, hace que no se haya realizado un derecho, su derecho a la salud, y que se haya violado su derecho a la salud. Entonces, tenemos normas constitucionales, tenemos contenido constitucional, pero mucho de ello no es realizable, ¿no? Y lo vemos en mayor medida actualmente con lo que estamos viviendo, con lo que estamos atravesando, ¿no? Y hablar sobre cuáles serían las formas de hacer realizable la Constitución también pasa por verificar o estudiar justamente de qué forma se defiende la Constitución, cómo se puede defender el contenido constitucional y a quién le corresponde la defensa de la Constitución, porque lógicamente nos corresponde a cada uno de nosotros, pero también corresponde, si hablamos de garantías constitucionales, a los tribunales constitucionales, si hablamos de derechos, si hablamos incluso de organización y facultades del Estado o de los poderes del Estado u órganos constitucionales autónomos, estamos hablando de un proceso de conflicto competencial, ¿cierto? Que también lo define un tribunal como es el Tribunal Constitucional, o es que habría que esperar a que sea el Congreso, por ejemplo, el que decida una situación como matrimonio entre personas del mismo sexo, si es que el Tribunal Constitucional no lo hace.
Es decir, de qué manera, porque el Parlamento como órgano político se supone que en primera instancia son los que deben definir con los límites siempre que estén establecidos en la Constitución, el desarrollo de algún derecho constitucional, el empuje a políticas públicas para que el Estado, en base a las competencias que tiene atribuidas, pueda realizar estos derechos. Es decir, es toda una labor de coordinación y mucho tiene que ver la voluntad política y, bueno, en el caso del tribunal, no sé cómo, de un tribunal constitucional, no sé cómo llamarle, pero sí de voluntad para poder, en todo caso, sí, ser activistas en la realización de determinados derechos, ¿no? De los derechos que están establecidos en la Constitución. Yo termino aquí, le agradezco, he tratado de hacer lo más sucinta posible en esta exposición. He tratado de hacer lo más sucinta posible. Entiendo que hay una otra exposición a partir de las 4, así que para no cansarlos, solamente voy a responder a las preguntas. Nuevamente agradezco mucho a Joseph, a los chicos del taller de Derecho Constitucional. Es un gran trabajo el que vienen realizando, impulsando estos talleres, ¿no? Con profesores como el profesor Landa, el profesor Juan Manuel, que son profesores que, bueno, aportan mucho en el ámbito académico, en las universidades y para el país, ¿no? Veo por ahí que hay algún alumno mío, está José, de la Universidad de Vallejo, cuando enseñaba, así que me satisface mucho que también estén ahora escuchándome en esta charla. Bien, doy las gracias a todos y no sé si hay algunas preguntas. Vamos a revisar. No sé si hay algunas preguntas que quieran realizar. Tengo una pregunta de Paolo. Me dice, la Constitución, al tener una interpretación amplia, ¿cierto? Y en ese sentido, alguna persona o un grupo de personas puede realizar una insurgencia amparándose en dicho derecho. Entonces, ¿cómo determinar la constitucionalidad de la insurgencia? Ya que este grupo de personas puede tomar el poder político de manera inconstitucional. Además, ¿cuál debe ser el límite del poder político? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Nosotros, al incluir una disposición como esta en la Constitución, es una disposición, como les decía, que viene desde la Revolución Francesa, desde las primeras constituciones de la Francia del siglo XVIII. Ellos habían incluido una disposición como esta porque ellos tenían el temor de que los grupos radicales monárquicos que existían en ese entonces en Francia vuelvan o retomen el poder en Francia y socaven el régimen republicano que surgía en Francia a fines del siglo XVIII. Entonces, una forma de defender eso, porque podría ocurrir eso, era justamente el dar como armas al pueblo, a través del derecho a la insurgencia, darle armas al pueblo para que pueda defender el régimen que habían constituido, que era un sistema republicano. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, ustedes saben, es legítimo usar y portar armas. Ustedes han escuchado en Estados Unidos, lamentablemente, cada cierto tiempo vemos que un joven o una persona con algún tipo de alteración mental ha entrado a un colegio, a un cine, a un local donde hay muchas personas y ha empezado tiroteos y han matado a muchas personas, ¿no? En Estados Unidos se da eso justamente porque el uso de armas es legal en Estados Unidos. Portar armas, hay, así como yo me voy a una tienda y puedo comprarme una barra de chocolate en Estados Unidos, pasa lo mismo con las armas. A cualquier persona que pueda y pretenda usarla, lógicamente tiene que tener una licencia porque hay que saber usarla. Se establecen reglamentos apropiados para el uso de armas, pero sí es posible que cualquier persona en los Estados Unidos pueda tener un arma. En Estados Unidos hay una concepción, incluso eso está dentro de alguna disposición constitucional de los Estados Unidos, porque justamente ellos nacieron cuando construyeron
su constitución a través de un pacto social incluyera una disposición como esta también para defenderse de alguna injerencia exterior que podría darse en los Estados Unidos, ¿no? Ellos también salían de un proceso, también le podríamos llamar una revolución liberal a través de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Se separaron de Inglaterra, que era la metrópoli, eran gobernados por Inglaterra, ellos se separaron, y para que no vuelva y los avasalle un poder como este, ahí incluyeron una disposición en la Constitución para defenderse, para protegerse. En el Perú lo hemos incluido en el artículo 46, me parece que es de la Constitución, pero en el Perú pasa una cosa, ¿no? Que es justamente lo que mencionas. La pregunta que haces, ¿no? ¿Cómo determinar la constitucionalidad de la insurgencia? En realidad es muy difícil, porque actualmente utilizar este artículo para hacer una rebelión, por ejemplo, este artículo probablemente haya sido utilizada por la defensa de Antauro Humala cuando hizo este Andahuaylazo, hace algunos años atrás, ¿no? Donde justificaba que había en ese entonces un gobierno, llámese el gobierno de Fujimori con Montesinos, un gobierno usurpador, un gobierno que estaba pisoteando los derechos, un gobierno que se estaba reeligiendo una dictadura y por lo tanto habría que insurgir, ¿no? Y ellos lo tomaron probablemente como esto, pero bueno, finalmente en realidad ya estábamos en un proceso de transición. Se les juzgó por el delito de rebelión, que es un tipo penal que está tipificado en nuestro Código Penal, y es bastante difícil, ¿no? Porque a menos que esperemos que haya por ejemplo, ¿no? En el Perú todos los días estamos viendo cómo los sectores empresariales en nuestro país hacen lo que quieren, ¿no? O sea, no suben los precios de los medicamentos, no hay regulación de precios hasta que se aprovechan de algunas situaciones que tiene nuestra Constitución o de repente la interpretación que hacen de la Constitución. Eh, eh, hay, lógicamente, que hay una crisis social, económica, una crisis económica, política, ¿cierto? Pero llegar al extremo de hacer una revolución, por ejemplo, como la Francia del siglo XVIII, ahora mismo es casi impensable. Y como es casi impensable, es probable que cualquier signo de rebelión o cualquier signo de insurgencia frente a determinados actos políticos, por más crudos que sean, sea tomado justamente como eso, ¿no? Aplicarles un tipo penal o procesos judiciales penales para tratar de excluir la aplicación de esta disposición. Es bastante difícil, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la insurgencia, tiene que ver también con poder constituyente, ¿no? Por ejemplo, es algo que no está regulado en nuestra Constitución. El poder constituyente no está regulado, nuestra Constitución no tiene una disposición que dice, porque sabemos que poder constituyente es el poder que tiene el pueblo, es la capacidad, es el poder que tiene el pueblo para poder reformar la Constitución, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, nuevamente en la Francia del siglo XVIII, ¿no? Esa revolución dio origen a una asamblea constituyente que emitió finalmente una primera constitución reconociendo derechos, estableciendo la distribución de poderes, ¿no? Que es el tema que van a hablar luego. No, pero en realidad es muy difícil establecer o determinar si un acto político proveniente de un grupo de personas o un porcentaje de la población peruana, por ejemplo, pueda acogerse a esta disposición constitucional, ¿no? Porque siempre también está el hecho de que actualmente vivimos en un sistema democrático, por lo menos formal digo, porque el sistema democrático le decía que incluye también la realización de los derechos sociales, o sea, que los derechos sociales sean derechos materiales, que se materialicen los derechos sociales, ¿no? Y cuando hay un 30% de peruanos que no tienen un refrigerador o que no tienen acceso al agua como mínimo vital, pues en realidad estamos viendo que los derechos sociales y determinados derechos no están siendo realizables, ¿no? Y si es que queremos hacer algo, se quiere
hacer algo para cambiar, por ejemplo, un gobierno, las condiciones deberían ser otras, ¿no? Porque en todo caso, eh, una condición de repente podría pensar para dar pie u origen a ejecutar un derecho como al derecho a la insurgencia, es que, por ejemplo, venga otro país a querer colonizarnos, por ejemplo, no venga a Estados Unidos y ponga sus bases militares, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Y termine con el gobierno ejecutivo, cierre el Parlamento, cierre el Tribunal Constitucional y empieza a legislar y a imponer su propia constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de proteger justamente lo que tenemos ahora, bien que mal, tenemos por lo menos un documento que nos dice qué derechos tenemos, qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República, qué es lo que debe hacer el Parlamento, qué es lo que debe hacer el Tribunal Constitucional. Bien, digo, mal que bien lo tenemos, porque si bien es cierto, no todos los derechos se realizan, sí hay algunos eh, mínimamente aceptables que son realizados, ¿no? Entonces, es muy difícil lo que me dices. El límite al poder político está dispuesto por la Constitución, ¿no? El límite al poder político son justamente el sistema, el diseño constitucional que tiene cada constitución. En primer lugar, el límite vendría a estar dado por los derechos fundamentales, es decir, un gobierno no puede, un poder político traslucido en un gobierno, en el parlamento o en cualquier entidad pública, no puede sobrepasar los derechos fundamentales. O sea, no puede, por ejemplo, establecer una política pública que viole o vulnere derechos fundamentales, ¿no? Eso es impensable. Entonces, la primera barrera, el primer límite al poder político son los derechos fundamentales que están en la Constitución. El segundo límite tiene que ver justamente con la separación de poderes, que no voy a ahondar porque lo va a hacer el expositor de las 4 de la tarde, el profesor Milton Quiroz, así que no voy a ahondar sobre eso, él va a hacer más detalle de eso, ¿no? Me dicen si puedo subirle un poquito al audio, está súper bajito. A ver. Bueno, en realidad ya estoy terminando ya, así que son las 3:30 casi. Les pediría si es que tienen alguna pregunta más para terminar. Otra pregunta. José, me pregunta. Al parecer están levantando la mano y también están escribiéndole al chat algunas preguntas. ¿Ya? Se le voy a leer. Bien. Doctora Cuba pregunta, de acuerdo a la promulgación de la Constitución de 1993, que claro que fue en un gobierno de facto, no podríamos realizar una acción amparo para retrotraer a la Constitución de 1979, si bien la acción de amparo lo sostiene en el artículo 200, le pregunta. Sí, en realidad es esa, me imagino que lo estará preguntando a raíz del proyecto de ley que ha presentado Giro Chagua Payano, me parece que es el congresista de UPP, ¿no? Ha presentado un proyecto de ley para reformar totalmente la Constitución. Y la pregunta es bastante válida en el sentido en que hay muchas personas, muchas me incluyo, que pensamos que hay disposiciones en la Constitución del año 1979 que son es mucho mejor que algunas disposiciones que están en la actual Constitución, ¿no? Propiamente el régimen económico, ¿no? Yo pienso particularmente, por ejemplo, el que se haya incluido una cláusula como los contratos leyes en la actual Constitución es una aberración. O sea, creo que no hay país que haya hecho lo mismo, no haya sido tan protector de la inversión extranjera, de las transnacionales extranjeras, como se ha hecho en el año 1993 al incorporar una cláusula que establece que los contratos que firma el Estado con empresas transnacionales extranjeras son contratos leyes. Y no solamente eso, sino son contratos leyes que ni el mismo Parlamento los puede revisar. O sea, son más que leyes, mejor dicho, según la actual Constitución. Son casi como la Constitución, inmodificables. Por eso es que tenemos el problema, por ejemplo, de los peajes estos, de cada vez que se firma un contrato concesionando un peaje, alguna carretera en el Perú, lamentablemente
por esta disposición tenemos que acogernos a lo que establecen las cláusulas de ese contrato, porque si el Perú se sale de ese contrato, se van a una instancia internacional de arbitraje y pues perdemos la batalla, como hemos perdido hace poco con cerca de 200 millones de dólares, me parece, soles, en el caso de los peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, yo creo que definitivamente hay cuestiones que deben reformarse en la actual Constitución. Hay otros que piensan que no, porque dicen, y también es válido, que como la actual Constitución es interpretable, ¿cierto? Podemos interpretarlo de esta forma, de una forma, y podemos interpretarlo de otra forma, ¿no? Depende mucho de quién esté interpretando o de las posiciones que se tengan, ¿no? Pero es bien difícil volver a la Constitución del año 1979. Yo no conozco ninguna figura jurídica en el mundo que, por ejemplo, donde haya sucedido esto, no retornar a una Constitución anterior. Lo que sí sé es justamente los procedimientos de reforma constitucional que he mencionado en la charla, los procedimientos de reforma para mejorar las disposiciones constitucionales. Yo sí creo que, por ejemplo, resultó importante que en el año 2017 se incluyera el derecho al agua como un derecho fundamental, porque no lo estaba. O sea, se ha creado una nueva disposición en la cláusula 7A de la Constitución, donde se incorpora el derecho al agua. No había en la Constitución del año 1993. Entonces, a mí sí me parece importante precisar o establecer más derechos básicos me refiero, ¿no? Como el derecho al agua, porque tomando este comentario que hacía el profesor Roberto Gargarella justo sobre temas como esto, dar mayores razones significa quitar excusas, ¿no? Es decir, si yo incorporo el derecho al agua como un derecho fundamental en la Constitución, le quito la excusa a quien pretenda lo contrario, a quien diga, no, como el derecho al agua no es un derecho fundamental, por lo tanto, si esta comunidad no tiene agua, pues que se la vean por ellos mismos, porque no es un derecho fundamental, que vean la forma en cómo consiguen el agua, ¿no? Yo no creo que es así, sí creo que la Constitución actual tiene que modificarse, tiene que cambiar en algunas cláusulas, disposiciones, sobre todo del régimen económico y en otras también, y hay procedimientos para ello, ¿no? El Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2004, cuando vio justamente un tema de reforma constitucional, porque en el año 2001, fíjense ustedes que en el año 2001 se creó, cuando terminó la dictadura, cuando entramos a un proceso de transición, se creó una comisión en el Congreso para reformar la Constitución, toda la Constitución. Y se elaboró un anteproyecto de reforma constitucional donde estaba el profesor Landa, por ejemplo. Estaba el profesor Landa, Samuel Abad, estaban varios constitucionalistas en el Perú. Yo recién estaba empezando mi carrera universitaria, así que tratando de ver, justamente escuchar cuáles eran las propuestas que se tomaban en ese periodo, pero sí hubo un anteproyecto para reformar casi toda la Constitución, diversas, y algunas de ellas incluso, si ustedes pueden revisar, buscar, googlear anteproyecto de reforma constitucional desde el año 2001, van a ver que hay algunas disposiciones que justamente son disposiciones que son de la Constitución del año 1979. Entonces, sí hubo un proyecto que avanzó mucho en reformar íntegramente la Constitución. El tema llegó al Tribunal Constitucional porque personas, muchos políticos sobre todo, que no querían reformar la actual Constitución, sectores de poder económico, de poder político que no pretendían reformar la actual Constitución, a través del gobierno regional de Cusco, que me parece interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que emitió el Congreso para crear una comisión que simplemente elabore el anteproyecto de reforma constitucional, que lo hizo. Pero como se interpuso una demanda como esta, se dilató más el tema, la verdad es que no hubo mucha expectativa de las personas, lamentablemente, para reformar. Entonces el tema quedó ahí y no se pudo reformar íntegramente la Constitución, ¿no? Lo que hemos tenido a partir del año 2000 son reformas parciales, ¿no?
modificaciones de algunas disposiciones constitucionales, como la inclusión, por ejemplo, del derecho al agua en el artículo 7.a de la Constitución. Entonces, no, es bastante difícil justamente también por el tema de la permanencia, y en el caso peruano concretamente, porque hay un régimen económico que es muy proteccionista del libre mercado, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Es interpretable también, pero sí es muy proteccionista del libre mercado, y el libre mercado a quienes beneficia o privilegia son a determinados sectores que vienen a ser los poderes que están detrás de otros poderes de repente que son más visibles en el país, ¿no? Me refiero a los poderes fácticos, a los poderes económicos, que por ejemplo actualmente hacen posible que no haya una reforma total sobre el control de precios o regulación de precios, que no haya una reforma sobre el tema de los impuestos, un tema tributario también, ¿cierto? Entonces está todo eso, y esa sentencia del Tribunal Constitucional, incluso cuando habló de la Constitución del año 93, dijo así literalmente que era una constitución espuria. Literalmente señaló que era una constitución espuria, que tenía como origen un autogolpe de Estado que fue la que se dio el 5 de abril del año 1992, ¿no? Entonces, en realidad es bastante difícil, no imposible, pero sí, sí hubo un proyecto que retomaba algunas disposiciones constitucionales del año 1979, ¿no? Que en algunas cosas, a pesar de la fecha, sigue siendo más avanzado. Si hablamos de cierto progresismo en cuanto al catálogo de disposiciones o de derechos que tenemos en la actual Constitución. No sé si es la misma pregunta. Listo, ¿Hay profesora. otra pregunta? El compañero Brian Rondón va a activar su micrófono porque quiere hacerle otra pregunta. Sí, ok. Profesora, buenas tardes. Le saluda Brian. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Quería hacerle una consulta en relación al contenido de la Constitución. Usted comentó que identificaba tres partes. La primera, la parte dogmática, la segunda, la parte orgánica, y la tercera, la parte económica. En este sentido, me preguntaba, en función a la división que ha realizado, si para usted el preámbulo integra la parte dogmática y por tanto es justiciable, o más bien carece de toda fuerza normativa, o en otras palabras, se hace imposible su aplicación directa en sede jurisdiccional, y por ello no la ha incluido o no lo ha considerado como parte del contenido de la Constitución. ¿Podría aclararme ese punto, por favor? Gracias. Bien. Brian. Sí, en realidad el preámbulo es eso, ¿no? O sea, el preámbulo es como una presentación de la Constitución. En el caso peruano, porque hay constituciones que no tienen esto, por lo menos tal y como la tenemos nosotros. Yo creo que más que nada el preámbulo, en el caso de la Constitución peruana, es una guía, son pautas que orientan nuestra Constitución. No necesariamente son pautas que orientan la Constitución, que sí es cierto, es importante, pero, por ejemplo, yo por lo menos no he visto alguna garantía constitucional o algún ejercicio de algún derecho que haya tenido como fuente justamente esta parte de que también es una parte de la Constitución, pero no la he mencionado porque me parece que a estas dos que les había mencionado, la parte dogmática y orgánica de la Constitución, que es la que todos suelen hacer mención, casi no incluye incluso esta parte de la Constitución económica o el régimen económico. Pero sí me parece importante porque son guías, pues son pautas que orientan en general el sistema constitucional que tenemos, ¿no? Pero no es que suela usarse regularmente para el ejercicio de un derecho o para interpretar incluso alguna atribución o alguna facultad de algún u otro poder del Estado, ¿no? Sí me parece importante porque creo que el preámbulo lo que va a entender es justamente lo que nosotros somos como sociedad, somos como nación, pero no es que, nuevamente repito, no es que sea una fuente para realizar los derechos que hay en la parte orgánica
o mejor dicho, no suele usarse para realizar los derechos que hay en la parte dogmática o para realizar las atribuciones, facultades y la estructura del Estado que hay en la parte orgánica o incluso para el régimen económico. No suele usarse, la verdad es que nunca he visto alguna garantía constitucional o algún ejercicio de algún derecho que se esté amparando en el preámbulo de la Constitución, ¿no? Es eso, esa sería mi respuesta. Tengo varias preguntas, no sé si responderlas todas. Voy a tratar de responderlas rápidas para que tengan tiempo los que quieran seguir la charla que sigue, que es sobre separación de poderes, es sobre check and balances, me parece bastante importante, interesante. Me dice Thalía, Alberto Boreo Dría en el 2013 presentó un proceso de inconstitucionalidad del documento de 1993 cuestionando la validez de dicho documento, que mención merece por su persona. Gracias. Alberto Uribe en realidad ha presentado, siempre ha estado detrás de la reforma constitucional. Él siempre vi que ha estado comprando kits para recoger firmas para reformar la Constitución, y debe ser que haya presentado, la verdad es que no tengo mucho mayor detalle sobre ese proceso de inconstitucionalidad del año 2003, cuestionando la validez. Me parece haberlo visto en cierto momento, pero no creo que haya generado el impacto que justamente tuvo esta sentencia del año 2004 que les he mencionado, que fue presentada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del Congreso que creaba una comisión para que presente un proyecto de reforma integral de la Constitución del año 1993, que fue presentada por el gobierno regional del Cusco. Esa es en la que el Tribunal Constitucional finalmente se pronunció y fue la más extendida, ¿no? No recuerdo de esta otra exactamente, no recuerdo, te prometo que voy a revisarla y voy a ver y luego de repente en el Facebook, que a veces estoy publicando algunas cosas, puedo publicar algo sobre. La otra pregunta es si son legítimas las críticas a diversos artículos de la Constitución, principalmente la parte económica y sobre su origen, por algunos llamados, como usted ha señalado, de espurio, así lo ha llamado el Tribunal Constitucional en el año 2004. ¿Cuál sería el procedimiento de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente? Bien difícil, ¿no? Es la respuesta que hacía alusión cuando me preguntaban sobre la insurgencia del artículo 46 de la Constitución, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar la Constitución? ¿Cómo generar una asamblea constituyente? Primero, la primera condición, siempre similar, cuando pensemos en asamblea constituyente, pensemos en una situación de crisis económica, social, política que la estamos viviendo, ¿no? Materialmente, objetivamente estamos viviendo una situación de crisis económica, social y política, ¿no? Y con la pandemia pues se ha exacerbado muchísimo más. Sin embargo, yo creo que para que pueda surgir una asamblea constituyente, se requiere la parte subjetiva. La parte subjetiva me refiero a que la concientización de las crisis que estamos viviendo genere en que las personas impulsen reformas más estructurales, que no solamente una ley que incremente, que le ponga, que establezca que tales medicamentos tienen que venderse tales medicamentos genéricos de manera obligatoria por las farmacias, ¿no? Sino que muchas personas sean conscientes de que los cambios que queremos en el país sean estructurales, ¿no? Pensemos dos ejemplos claros para hablar de asamblea constituyente. La asamblea constituyente que se formó nuevamente en Francia del siglo XVIII. Fíjense la situación que vivían en Francia antes de la Revolución Francesa. La revolución la crisis era una crisis bastante fuerte, no era una crisis económica, social, política, era una crisis que hizo que mucha gente empezara a morir de hambre, había extrema pobreza, mucha gente, pero esa gente tomó conciencia de que querían hacer un cambio, ¿no? Y que justamente el Estado que en ese entonces regulaba todo, que era un Estado monárquico, ¿se me escucha? Porque me parece, ya. Que era un Estado monárquico, estaba prácticamente socavando el
estamento social de la Francia del siglo XVIII, ¿no? Entonces, había una crisis social, económica y política, pero también había un nivel de concienciación, de conciencia o de sensibilidad de las personas para cambiar su problema estructural, para cambiar incluso del régimen político en el cual vivía, ¿no? Pasar de un Estado monárquico a un Estado republicano, a una república, la primera república francesa. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el Perú en el año 1979, cuando se formó una asamblea constituyente para reformar la Constitución y emitir esta de 1979, ¿no? Es decir, recordemos, eh, el, históricamente el Perú venía en ese periodo de regímenes militares. Hubo incluso esta gran protesta nacional del año, creo que fue del año 68, en el Perú. Lógicamente había mucha pobreza, los sindicatos eran muy fuertes en el Perú. En ese periodo empezaron a surgir sindicatos muy fuertes, organizaciones sociales muy fuertes, e incluso los partidos políticos eran partidos fuertes, que se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución, ¿no? Y generaron un pacto social, ¿no? El Partido Aprista, el UPP, el Partido Popular Cristiano, la Izquierda Unida, todos esos partidos que finalmente hicieron de representación popular para generar un pacto social, para modificar la Constitución y no dar un nuevo orden, porque no cambiamos de régimen político, no estábamos en una monarquía y no cambiamos a un régimen republicano, no estamos en una república socialista y cambiamos a una república liberal, no, nada de eso, ¿no? Pero sí hubieron cambios en la Constitución que justamente tenía que ver con mayor protección al Estado, mayor protección, o mejor dicho, le daba mayor poder al Estado para poder intervenir, por ejemplo, en el régimen económico, ¿no? No teníamos el carácter subsidiario que tenemos ahora en la actual Constitución. Pero para que haya una asamblea constituyente, creo yo que además de las causas objetivas, de las crisis profundas que hay en una sociedad, de los problemas estructurales que hay en una sociedad, también tiene que estar presente el otro sector, que es el ámbito subjetivo, ¿no? Es decir, que tienen que haber organizaciones sociales, civiles, partidos políticos que quieran un cambio, que querramos un cambio grande para salir justamente de la situación de crisis que hay, ¿no? Solo así podrá conformarse una asamblea constituyente y a partir de esta realizar una reforma integral de la Constitución, ¿no? Después había una pregunta que me he pasado que justamente es